En Londres existe un barrio en el que confluye el pensamiento artístico e intelectual de nuestra época, Bloomsbury. Este barrio dio nombre a uno de los grupos más influyentes de escritores, pintores e intelectuales del siglo XX, entre los que destaca Virginia Woolf. Recorre con la cartógrafa de Bloomsbury las casas que habitaron y las calles que los inspiraron. Londres caminaba ante la mirada de Virginia, a veces parco, a veces desmedido, pero siempre lúcido siguiendo los pasos de la escritora que lo encendía desde su pluma. Londres es el personaje inmerso y cómplice en las novelas que escribió Virginia. Sin embargo, Londres, su ciudad natal, debiese ser también protagonista, y debiese serlo para continuar existiendo como personaje en la mente inquieta y creadora de Virginia. ¿Cómo es Londres, Virginia? Calles bulliciosas, así como la bruma en los muelles, abadías y catedrales, las casas de los grandes hombres rodeados de arte. La política y un sillón delante de la chimenea respondían esta pregunta. Había que contarlo, había que decirlo y había que escribirlo. Su libro Londres se transforma en una serie de 6 relatos que exploran la vida y la cadencia de la ciudad en los años 30. Virginia los escribe entre febrero y abril de 1931, después de concluir su novela Las olas. Quizá después de escribir una novela tan experimental, su esencia le pedía un contacto más cercano con su cotidianidad y su ciudad. Capturar trocitos del flujo de la vida cotidiana y relatar imágenes que componen la emotividad aunada a la geografía de Londres. Para escribir sobre los muelles de Londres, hay que caminar entre la bruma del puerto y observar cómo los barcos anclan o desaparecen en el horizonte. Virginia argumentaba que para escribir su relato Los muelles de Londres, debió subir a un barco para visitarlos y así poder escuchar las adaptaciones de la lengua inglesa vinculadas al comercio. En esas imágenes fotográficas que componían el proceso creativo de Virginia, escuchar un debate en la Cámara de los Comunes estructuraba otro de los relatos que dibujan la actividad constante y movible de la ciudad. Esta es la Cámara de los Comunes, aquella en la que una voz guía el inicio de las sesiones, allí en donde se reconstruye el mundo actual en forma de edificios y se olvidan las estatuas. La actividad constante dentro del Palacio de Westminster modificaba los destinos de los ciudadanos, decidiendo, entre otras cosas, la velocidad a la que los londinenses debiesen conducir sus automóviles a lo largo de Hyde Park e inclusive decidían si había guerra o apostaban por la paz. Al conjuntar sucesos de la vida diaria, Virginia seguía recorriendo el oleaje de Oxford Street, en donde es imposible encontrar una ruta con un fin certero. Transitar a pie la longitud de esta calle significaba un reto para cualquier caminante. Empujones y tropiezos, gritos y ofertas, conversaciones de banqueta, mareas de gente con pasos rápidos. Esto es el oleaje de Oxford Street. El Londres de Virginia se componía también de las casas de grandes hombres, en donde se conservaban las sillas en las que se sentaron y las tazas en donde bebieron té. Las calles caminadas a la casa del poeta británico John Keats en Hampstead Heath o del filósofo Thomas Carlyle significaban un ícono para la cultura de la capital. Redondear la arquitectura con las abadías y catedrales daba significado a la magnificencia de la ciudad. Virginia convierte a Londres en su protagonista, profundizando en un todo, en la belleza, en lo público y en lo cotidiano. La londinense debe escribirse. Retrato de una londinense es la entrada a Londres que rinde homenaje a la esencia de aquella mujer que se sentaba en un sillón frente a la chimenea, allí en donde tomaba el té, allí en donde transcurría su vida y su existencia. Desde la cotidianidad de la señora Crowe, el personaje que retrata la sociedad tradicional y costumbrista de Londres, Virginia recorre en una colección de conversaciones su propia realidad. Entre la hora del té y el abrir y cerrar de la puerta en la casa de la señora Crowe, Virginia refleja el movimiento de una ciudad que no solo ofrece espectáculos y remolinos bursátiles plagados de industrias, sino una ciudad en donde la gente se conoce, habla, ríe, se casa, muere, dibuja y escribe. Y es así como Londres queda suspendido en la dimensión de lo posible,
Entre contrastes y similitudes, la ciudad que tanto amó Virginia se convirtió en un homenaje a su existencia y en el eterno de cada caminante que rodea con sus pasos el esplendor de esta ciudad. Londres, por siempre. Seguir reconfigurando cada casa y cada plaza en donde se respiró la cadencia de Bloomsbury es labor de la cartógrafa de Bloomsbury.